Gracias a la mesa redonda, a los integrantes de la mesa redonda. Con anterioridad se les pasó algunos papelitos para que pudieran hacer preguntas. Si los pudieran pasar para ir resolviéndolas. A ver si se entiende un poco. Para el ingeniero Santoyo, no puede adjudicarse falla el sistema de billete y bobería si el problema está en la cimentación. Cualquier sistema de piso fallaría. Bueno, me dice Enrique que yo la conteste. Cuando hemos diseñado cimentaciones tipo cajón, con losa fondo, contra traves y losa tapa, el armado de las traves o contratraves o nervaduras que reticulan el cajón no es el acero que le ponga yo arriba o abajo de la trave, es el acero adicional en la losa tapa y en la losa fondo. Trabaja como doble T. Cuando se usan sistemas de viguetas y bovedillas arriba, nada más está la mallita. Le hace falta muchas varillas más que colaboren en el patín superior de la trave del cajón. También para el ingeniero de la torre, si existe forma de conexión de prefabricado concreto colado para diafragma o film, en algunos casos pueden utilizarse elementos con funcionamiento similar a los pernos Nelson. Existen cosas como la vigueta pretensada de sección I, cuya sección es portante y conector. El funcionamiento en dos sentidos viene de acuerdo a la relación de los lados del tablero. Me imagino que te refieres a un sistema de semiviguetas que se pueden armar cruzándolas entre sí antes del gran colado. ¿Es el caso? Por la conexión con el patín. En casos concretos existen conectores también que tienen un funcionamiento muy similar y creo que es un poco más alto como funciones termoneles. Sí existen ese tipo de conectores. Comentaba usted que no venía por ninguna parte la forma de hacer esas conexiones. Sí. Menciono esto para hacer ver que sí existe la posibilidad de cómo tomar en cuenta el patín como colaborador de la trave, en lugar de los pernos Nelson o de los conectores metálicos. No, es algo similar. Lo que entendí yo, usted decía que no había visto en ninguna parte la forma de realizar la conexión. Tan detallado, es correcto. No lo he visto de forma tan detallada como la colaboración del patín de concreto conectado a la viga de acero. Yo creo que amerita más investigación. Muy bien, gracias. Son dos preguntas para el ingeniero Enrique Santoyo. Ingeniero, ¿qué opinión tiene sobre el modelo de resortes que utilizamos normalmente los estructuristas para modelar la rigidez del suelo, ¿no? Pensamos que a lo mejor muchos de los problemas de deformaciones es porque no modelamos correctamente el suelo, pero ¿qué opinión tiene sobre ese modelo que utilizamos los estructuristas, que normalmente a los geotecnistas se les solicita el módulo de reacción para poder hacer el análisis de la cimentación?
Si entiendo bien la pregunta, la cuestión es tratar de ver cómo poder diseñar un conector que pueda establecer la posibilidad de trabajo conjunto de las dos partes. Evidentemente es uno de los problemas que se presentan en casi todas las estructuras. El problema estructural fundamental es poder conectar en el espacio todos los elementos de manera que sean elementos que estén formando un continuo y puedan transmitir las interacciones entre ellos. Los diseños de los conectores han sido ya hechos por grupos que han fabricado algún tipo de conector específico y que han hecho pruebas suficientes como para garantizar que el comportamiento de esos conectores es adecuado. El caso que mencionó el ingeniero de la Torre sobre los conectores Nelson es un caso muy particular en donde ese proceso de fijación es resultado de toda una serie de estudios. Yo, en el problema que presenté sobre el edificio del metro, fue necesario establecer esos conectores entre la ataguía existente y la ataguía nueva de pilotes que se formó todo alrededor. En el caso del edificio del metro, se recurrió a colocar elementos de preesfuerzo entre el bloque de concreto y la ataguía anterior, suficientemente diseñados para tratar de que la precompresión de los tirantes pudiese generar, en contacto con las paredes de las contratraves, una cantidad de fuerza suficiente para tomar el empuje de los pilotes cuando trabajaran por efectos de la acción del temblor. En la ocasión de otro edificio, un edificio en la calle de Bruselas, en donde nos dimos cuenta también que existía la posibilidad de giro de la base de la cimentación, pero sabíamos que la estructura tenía una ataguía que había sido construida para hacer el proceso constructivo y prácticamente todas las construcciones donde se usan cajones de cimentación hay una ataguía previa que es la que permite hacer el trabajo constructivo. El poder utilizar esa ataguía previa como elemento constructivo por medio de conectores es uno de los problemas más interesantes que se pueden plantear. En este caso de este edificio de Bruselas, lo que se hizo fue perforar las paredes del sótano y perforar la ataguía para colocar elementos de concreto de alta resistencia que permitiesen el trabajo de conjunto entre la ataguía y el cajón de cimentación. Creo que evidentemente el efecto de conexión correcta entre elementos en los cuales se quiere tener la certidumbre de que la transmisión de las acciones de una parte sobre otra sean suficientemente satisfactorias, solo a través de pruebas. Es la única manera en donde se puede llegar a establecer con todo rigor cuál debe ser el mejor diseño que se puede utilizar para fines de conector. Otro de los elementos de conexión comunes en construcciones son las anclas, esas famosas anclas que muchas veces se simplifica su cálculo, pero existen ya grupos que se han dedicado todo su esfuerzo para tratar de establecer las características del mejor diseño de anclas conectadas con placas de contacto con elementos prefabricados de antemano. Entonces, creo que la solución al problema de los conectores es una solución que va a surgir de investigaciones bien pensadas, tratando de establecer cuáles son los parámetros principales que controlan ese proceso de mejor transmisión entre dos elementos de propiedades diferentes, pero que permitan considerar que existe continuidad entre las dos partes. Yo quisiera ampliar un poco eso porque ¿qué es un estudio de mecánica de suelos? Sí, para empezar, todo el mundo entiende que es la penetración estándar y se sacan los contenidos de agua, los límites, bla, 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 y luego el mago interpreta e inventa lo que hay que inventar, ¿no? Entonces, el costo de un estudio de mecánica de suelos siempre está insuficiente para hacer mediciones serias de las características del suelo. Poco se utilizan equipos como presiómetro de lineal para sacar módulos.
tampoco usamos el dilatómetro de Marchetti. Las pruebas de placas raramente se hacen. Entonces, cuando preguntan cuál es el módulo de rigidez del suelo, pues es un invento. Es decir, es un invento piadoso, pero es un invento. Entonces, porque nunca está avalado por estudios y ensayos serios de laboratorio y gente capacitada para hacerlo. Es que la mecánica de suelos creo que se presta más a la brujería que las estructuras, ¿no? Sí, porque tiene muchos aspectos que no son fáciles de entender, ¿no? Entonces, yo creo que en general la práctica de la mecánica de suelos que estamos haciendo no está bien. Y en buena parte heredada de los norteamericanos, porque ellos usan y abusan de la penetración estándar. Y eso es culpa de los abogados, no de los ingenieros, porque los americanos siguen con la penetración estándar, porque si está resuelto bien con la penetración estándar y el edificio se cae, no importa, porque va a poder demostrar el geotécnico que lo hizo con rigor, como dice el reglamento. Pero para los europeos que no tienen esa... bueno, los abogados europeos por supuesto que deben ser tan perros como los americanos, pero la normalidad europea sí ha avanzado más en hacer menciones más serias de las propiedades de los suelos. Y como nosotros nos creemos norteamericanos, entonces seguimos con la penetración estándar y hay demasiado soluciones basadas en la penetración estándar, pero eso es poco riguroso. Dicen que en una reunión interna de investigadores estábamos ocupando un problema ahí que es una estructura en suelo blando, pues yo decía, bueno, pues como quería también el ingeniero Álvaro Pérez, vamos a tener las rigideces, los resortes de la cimentación. Y salta un burro de la geotécnica, no el ingeniero, que decía, no, eso está mal, eso no existe. Y bueno, digo, ¿usted qué hay que hacer? Bueno, me dices que hay que modelar el suelo, estamos hablando de suelo blando, ¿no? Modelar los 30 o 40 metros de arcilla hasta llegar al suelo blando, ¿no? Y modelamos un espacio con fronteras definidas y hacemos un análisis de elementos finitos. Entonces, el enfoque de aquel colega era de una rigidez que, pues, igual, ¿no? Por más que sea elementos finitos y los datos, como dice el ingeniero Santoyo, no son confiables, pues tampoco el superprograma, ¿no? Entonces, sí, esa es una pregunta muy buena y la respuesta, pues, creo que el ingeniero Santoyo dice, pues, son inventos, pero son inventos que tenemos que usar, no tenemos otros mejores inventos. Es también para el ingeniero Santoyo. Hubo una imagen que presentó una grieta de tensión que estaba en un edificio. En esos casos, cuando los edificios todavía no tienen daños, ¿cuál cree que sea su consideración? Porque puede haber, digamos, un extremo que diga hay que desalojar ese edificio y otro extremo que diga lo podemos reparar mientras sea reparado, pero desde el punto de vista geotécnico, que de alguna manera tienen una idea de cómo pueden evolucionar ese tipo de grietas, ¿cuál sería una recomendación a seguir hacia los estructuristas? Porque en algunos casos nosotros somos obligados a reparar todo lo que esté dañado, aun cuando la base o el suelo pues, se siga moviendo o se siga deformando. El ingeniero de la Torre y yo hace muchos años participamos en una unidad de edificios en el lago de Texcoco y terminaron 70 edificios demolidos por esos problemas, porque la cimentación era muy mediocre. Por eso, lo que mejor los defiende es tener un cajón con capacidad estructural bien diseñada y esto del diafragma, pues que la tapa sea una tapa capaz de darle rigidez al cajón, porque si el cajón es rígido va a tolerar los movimientos diferenciales e incluso se defiende bastante bien a la grieta.
todavía no se da un caso de un edificio bien hecho que la grieta se dañe. Pero les voy a decir una cosa, en una grieta que está cruzando el periférico en el norte, cerca de Ciudad Satélite, me pidieron que fuera a ver una casa rota porque la grieta ya la había partido. Enfrente estaban construyendo otra casa con los mismos errores de la primera y le pregunté al maestro, oiga maestro, ¿por qué hace lo mismo que allí enfrente ya vio que ya se rompió y usted está arriba de la grieta? Y dijo, ya se lo dije al ingeniero pero no me hace caso. Es la no comprensión de la naturaleza es el defecto más importante. Yo creo que la función del ingeniero geotécnico es comprender la naturaleza para explicárselo al estructurista el riesgo que está corriendo. Y si el ingeniero geotécnico no comprende la naturaleza, aunque tenga un montón de sondeos, no importa, no está entendiendo el problema y no les está transmitiendo a ustedes los conceptos básicos que van a resolver, porque al final de cuentas son ustedes quienes lo van a resolver. El geotécnico solamente ve y apunta y hace sondeos que con frecuencia, les vuelvo a insistir, el costo de un estudio de mecánica de suelos bien hecho normalmente no se paga. Entonces con un costo reducido hay que hacer un esfuerzo para entender la naturaleza y la comprensión de qué va a pasar en el subsuelo, ¿no? Pero me parece muy importante seguir insistiendo que en la Ciudad de México nuestros problemas son graves, pero ya se extendieron a todo el país. La extracción de agua para fines agrícolas y abastecimiento humano está dañando a todo el país por todos lados. Entonces, lo que hemos aprendido de la Ciudad de México, yo creo que ahora hay que reconocer que esa experiencia sí es válida conceptualmente, aunque los suelos son completamente diferentes, pero cada día vamos a tener más problemas por todos lados por ese hundimiento regional que ya es omnipresente en el país. Gracias. Y sería el ingeniero de la torre. Bueno, usted como ingeniero de la práctica ha proyectado y dando seguimiento a edificios altos en la Ciudad de México. ¿Cuáles han sido sus consideraciones en cuanto al reforzamiento por este efecto de diafragma en esos edificios altos, en particular en la zona del lago? Yo creo que buena solución de cimentación y una más o menos buena solución de superestructura llevan a un éxito, especialmente en suelos blancos. Pero una cimentación adecuada para una torre alta en suelo blando requiere mucho más investigación del subsuelo. No está tan fácil dosificar el número de pilas o pilotes y la extensión de la losa de cimentación con o sin sótanos. Normalmente torres altas requieren varios sótanos. Eso nos da una garantía de empotramiento tanto para cabeceo o bamboleo, como dice el profesor Neftalí, como por hundimiento. Se me había olvidado comentar que en edificios altos existe una modalidad que me ha llamado la atención. Edificios de 20 o 25 niveles de puro concreto colado en sitio, muros y losas macizas, con cimbra metálica, de acero deslizable por fuera y de aluminio movible a mano por dentro, a razón de un colado por semana, puro concreto. Y es un éxito económico en edificios de 20 o 25 niveles, pero no en terreno blando, en terreno de lomería. Gracias.
Toño Collón. Ante todo les agradecemos a ustedes su participación aceptada y efectiva. No es política, sino simplemente qué bien que esté aquí el maestro de Lo queremos mucho en la facultad. Pero aparte de esta parte sentimental, yo quiero hacer una pregunta para ustedes. ¿Cuál es la solución mejor y viable para que en edificios altos el diseño de sistemas prefabricados de pisos a base de placas avionares y vigas tubulares se pueda desarrollar con mayor seguridad y mejor éxito, tomando en cuenta lo que decía Oscar Miguel Latorre, de que fuera una buena cimentación en carbón? El objetivo de este simposio es utilizar mejor y diseñar mejor sistemas prefabricados y que aparece en la película ahora lo que son los diafragmas. Gracias. Para intentar resolver su pregunta de cuál es la solución para edificios altos, creo que puedo recurrir a la experiencia que ya se tiene en edificios de hasta 40 pisos hechos con elementos prefabricados. Hay un edificio en Rotterdam cimentado sobre terrenos de mala calidad que ha estado funcionando sin problema ya durante varios años. Y hay otro edificio de 39 pisos construido en San Francisco, zona sísmica fundamentalmente, en donde se han optado por soluciones que creo que vale la pena mencionar como posible solución a lo que usted pregunta. En el edificio de Rotterdam, todo, excepto los 5 primeros niveles, son elementos prefabricados. Se hizo un cajón de cimentación y los 5 primeros niveles fueron hechos colados en sitio. Se garantizó entonces una continuidad entre la superestructura y el cajón de cimentación. Después de esos 5 pisos se le empezó a levantar lo que podemos llamar el cubo de elevadores, los muros sísmicos precolados y perfectamente bien pensados cómo era la conexión de esos con las partes inferiores. Y se formó entonces un elemento resistente para soportar todas las fuerzas horizontales de manera eficaz y transmitir la cimentación de manera eficaz. Una vez que se levantaban los muros sísmicos, los elementos horizontales para soportar los sistemas de piso eran sistemas prefabricados, pero su función no era soportar fuerzas horizontales, simple y sencillamente nada más transmitir la carga vertical a las columnas de apoyo, que resultaban ser unas columnas extraordinariamente delgadas, que no eran capaces de soportar acciones horizontales. Entonces, el buscar núcleos en edificios altos de alta resistencia a fuerzas horizontales, bien conectados a una cimentación, con cimentaciones bien estudiadas, con estudios geotécnicos adecuados, creo que es la solución a su problema. Lo que deberíamos también buscar es la solución por la cual optaron en San Francisco. Ahí volvieron a colocar el elemento de alta resistencia, el tubo, para soportar las fuerzas horizontales, pero ahí se tuvieron que resolver el problema de conexión de las traves prefabricadas con las columnas prefabricadas. Y vale la pena revisar ese esfuerzo en donde, por el medio de estudios, lograron determinar cuál era el mejor sistema de conexión, pero es un poco más elaborado que la solución que se utilizó en Rotterdam. Creo que la solución holandesa, que no se preocupa demasiado por la conexión para transmitir interacciones, sino que nada más transmite cargas verticales hacia las columnas de apoyo y que todas las fuerzas horizontales son soportadas por los núcleos de elevadores bien pensados, podría ser la solución a lo que usted propone. Muchas gracias a la mesa redonda. Con esto concluimos.
Maestro, he estado observando a lo largo del desarrollo de este simposio que las fallas que se han presentado he visto que son más por problemas constructivos que por producción de los prefabricados. He visto más que son por problemas estructurales de concepción de los estructuras. Y ellos mostraban, no dijeron dónde, pero hay un estacionamiento en donde las columnas están en la mitad de los techo, y quiere decir que se puede tratar de que se caiga. Bueno, más que tiempo, ¿no? Seguro, correcto es. Pero entonces, lo que ahorita presentó el señor de la Torre acerca de lo que es Miguel Bolivia, he estado viendo a lo largo de los años que el gran problema que hemos tenido es, más que producir la Miguel Bolivia, es el empleo de la Miguel Bolivia. Yo veo una degradación en la calidad de la construcción en México venezolano. No sé dónde quedaron los viejos constructores de México y nosotros, los estudiantes, pasando que aprendíamos a los maestros. Y hay que reconocer al maestro de obra que aprendíamos. Ahora falta maestros de obra que se acabaron. Pero sí hay por ejemplo, el caso de la casa tipo que platicábamos Oscar de los castillos y de cómo se conectaban las viviendas y todo. Es decir, nosotros como productores de vivienda podemos solucionar el asunto, pero si el constructor hace año y medio, ¿cómo lo corregimos? Y ese es el gran problema. Creo que nos hemos enfocado algunas empresas a hacer manuales de construcción. Vamos a supervisar las obras, no podemos ser residentes de las obras, de una forma aleatoria vamos a ver qué están haciendo, en un afán de acotar un poco los errores que se presentan. Porque lo he dicho toda la vida, cuando hay una falla y el sistema es prefabricado, tiene la culpa el sistema prefabricado, no el constructor, no lo demás. Caso ahorita que es el Santorio, tiene las grietas. La atraviesa parte del H y aquel que no sabe, pero a lo mejor maneja el dinero de la educación, dicen, oye, pasó la grieta ahí, se rompió la cimentación, toda la grieta, salió la llave. No, bueno, tiene el poder del dinero, pero falta el poder del conocimiento. Ahora, la reflexión es esta: si hay un buen estudio de mecánica de suelos, hay muy buena estructuración, hay muy buena construcción, con toda la supervisión adecuada, creo que el sistema de servicio que los trabajadores pudiesen cumplir su función. Pero, ¿a dónde lo dejamos? Hay que mover un poco al pensamiento del estructurista mexicano, porque lo que no queremos es nosotros, superfabricadores, tener que competir con los estructuristas teniendo nuestros propios despachos, porque no es por ahí. Nosotros hacemos los elementos y cada quien tiene su trabajo. Pero si no, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Es una interacción entre ingenieros, profesores, investigadores. Yo lo único que puedo observar es que todos nos están encaminando a que la mala construcción que se tiene en México está acabando con eso. Me da envidia que ayer nos comentaban del edificio de Chile, creo que 56 niveles, totalmente prefabricado, con la conexión de emulación, los disipadores de energía. ¿Y nosotros dónde estamos? La tristeza. No sé, a mí lo personal. No quiero ser catalogafiestas, y pues muchas gracias, pero yo digo la respuesta me se la pensaron al ingeniero Pollo, que si hay un buen estudio de suelos, hay muy buena estructuración, hay buena construcción, el sistema del piso en cualquier lado pudiese ser prefabricado. Gracias. Muchas gracias a los integrantes de la mesa redonda. Culminamos la mesa redonda, creo que con mucho éxito. Los invito a que pasen por aquí para darles un pequeño regalo y para proceder a la clausura de este evento.
Muchas gracias a los participantes de la mesa redonda. Le pido al ingeniero Betancourt, presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Vivienda Pretensada, y al ingeniero José Álvaro Pérez, que puedan pasar al presidio. Bueno, pues seré breve. A nombre de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, queremos agradecerle su participación en este evento que se organizó de manera conjunta con la ANIDIC. Esperemos que las conferencias, el curso que se presentó haya sido satisfactorio en cuanto a los niveles que se manejaron. Y bueno, haciendo un resumen de lo que acaba de comentar el señor Betancourt, realmente el uso de los prefabricados pues depende también de nosotros como estructuristas, de que hagamos una estructura lo más racional posible y no le confiemos nada más a los programas, sino hagamos una revisión exhaustiva de lo que es la concepción, y en ese sentido pues creemos que el uso de los prefabricados y en particular de los entrepisos prefabricados será viable y será seguro en la medida en que nosotros como estructuristas aportemos también nuestra labor en cuanto a hacer una estructura lo más racionalmente posible desde el punto de vista de la estructuración. Bueno, gracias. Como todo inicio tiene fin, pero antes de darle fin, quisiera un agradecimiento muy especial a la Universidad de Nayarit, que mandó 40 alumnos, que es la única, creo que de lengua de parte seminario. Yo como egresado de la UNAM, no me vuelvo, pero en fin, agradecimiento muy especial a toda la colaboración de las sociedades de ingeniería estructural, de ingeniería sísmica, la AMPRO, el INSI, el ONCE y todos los organismos de ingeniería aquí de León que pudieron o colaboraron para que se pudiera llevar a este evento. Muy agradecimiento muy personal y además de la ANIDIC, a los ponentes que abusando de su confianza pues quisieron y pudieron venir a León a exponer los temas. Hay controversias, afortunadamente no estamos todos en el mismo punto, y pues no teniendo más agradecimientos a todos los que se me están olvidando, pues como ese protocolo, si se ponen de pie para dar por clausurado este evento, y son pues siendo las 14 horas con 45 minutos, demos por cerrado este tema del simposio y lo hemos clausurado, y muchas gracias por su asistencia. Esperemos que hayan Saludos.